No sé si te pusiste a pensar alguna vez en la importancia de la luz de un vehículo en una ruta oscura, en la oscuridad de la noche. Esa luz es tan importante, sin embargo tiene la particularidad de que no alumbra mucho más adelante, solo alumbra lo inmediato, lo necesario, como para poder conducirse los próximos pasos. El riesgo más grande de tu vida no está a la distancia. El riesgo más grande de tu vida siempre está en tus próximos pasos. En la antigüedad, en los tiempos en los que no había luz en las calles, la gente se conducía con lámparas. Esas lámparas tenían la particularidad de alumbrar sus próximos pasos, de alumbrar lo que tenían por delante de manera inmediata. No alumbraba mucho hacia adelante, alumbraba, iluminaba también aquello que era suficientemente necesario para poder evitar el peligro. El título de este mensaje es tus próximos pasos. Y tus próximos pasos serán determinantes para tu vida, para las cosas que vas a hacer, van a determinar gran parte de tu futuro. Necesitas la luz necesaria para poder ver tus próximos pasos. Tal vez no para ver tanto hacia adelante, pero sí esos próximos pasos porque son sumamente trascendentales. Y esa luz la vamos a encontrar en la palabra de Dios. El texto que te voy a hablar de este día y el contexto un poco es un texto muy conocido que tal vez lo escuchaste, pero quiero darle este enfoque a la palabra de Dios porque será determinante para tu vida, para lo que viene, para lo que está delante, para tus próximos pasos. Así que puedes abrir tu Biblia, Salmo 119, versículo 5. Allí está el texto, pero luego te invito a que tengas allí tu Biblia abierta, porque voy a leerte el contexto y voy a centrar 4 puntos importantes para los próximos pasos que vas a dar en tu vida. Salmo 119, versículo 105. Mientras los buscas, te invito a que te suscribas a este canal, que le des allí a la campanita, así te llegan las notificaciones de todo lo que estamos subiendo por esta plataforma que está consagrada a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre hace una obra en nuestra vida, así que es tan importante que te suscribas y que puedas compartir los mensajes que estamos subiendo por esta plataforma. Salmo 119, versículo 105, un texto muy conocido, nos dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu potencial solo se activa por el poder de la palabra de Dios. Y esto lo dice claramente el libro de Isaías y nos da una ilustración muy cotidiana que se aplica especialmente a la gente que ha vivido en el campo, que sabe lo necesaria que es la lluvia. Dice Isaías 55, versículos 10 y 11, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra, la hace germinar, la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come, dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca, será prosperada en aquello para la cual la envié, y dice, y no volverá a mí vacía. Eso hace la palabra de Dios. Así como la tierra está infértil, estéril, sin el agua que le dará la vida para los cultivos, para la semilla puede caer allí en tierra, pero si no hay agua, eso va a quedar infértil. Ese potencial que tiene la semilla no se activa hasta que desciende la lluvia, hasta que es regada esa semilla. Del mismo modo, hay un potencial en tu vida, del mismo momento que naciste. Dios te ha dado un potencial. Potencial significa todo lo que puedes llegar a ser y que todavía no se ha desarrollado, todavía no lo eres. Pero el potencial está allí. ¿Qué es lo que activa ese potencial? Es la palabra de Dios. Quiero hablarte un poquito del contexto, que es sumamente importante para poder entender el texto del cual estamos hablando. Hay una palabra allí antes del Salmo 105 y es la palabra Nun. Y es importante que entendamos un poquito esta letra, porque es una de las letras del abecedario hebreo. Este salmo, el Salmo 119, es el salmo más largo de todo el libro de los Salmos y recorre
cada 8 versículos hay una letra del alfabeto hebreo. Sí, esto está, de esta manera se recorre toda la ley, se hace un énfasis en la Torá, en la ley de Dios, a lo largo de todo este salmo, que va cubriéndose en secciones, podríamos decir, de 8 versículos cada uno. ¿Sí? Y cada serie esa de 8 versículos tiene una letra del alfabeto hebreo. La letra Nun, ¿sí? es la letra número 14 del alfabeto hebreo, y tiene un número de simbología que es el número 50, que era utilizado por los rabí judíos para poder interpretar una regla de medir. No me quiero detener tanto en eso, pero sí más bien en el significado de la palabra Nun. La palabra Nun significa semilla. La semilla habla de perpetuidad, porque no de eternidad, sino que es una semilla que cae. La palabra de Dios es eterna, pero lo perpetuo es la obra que hace en nuestra vida cuando activa un potencial, porque a partir de ese momento, si comienza a funcionar cosas que antes no funcionaban. Esta palabra Nun también significa pez, que habla de la capacidad de reproducción. También significa vida, vida que comienza a partir de la muerte. La semilla, el Señor dijo que nosotros somos como el grano de trigo, que si no cae en tierra y muere no puede dar fruto, pero cuando cae en tierra muere a esa vieja vida y comienza una nueva vida. Esta palabra Nun también significa Mesías, que tiene que ver con nuestra salvación. Y del mismo modo que el pez necesita el agua para vivir, del mismo modo que la semilla necesita la tierra y el agua para poder activar su potencial, así también nosotros necesitamos a Dios. La palabra de Dios tiene poder para vivificarte. Aquí en el versículo 107, en este párrafo de 8 versículos, dice: afligido estoy en gran manera, dice: vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra. La palabra de Dios tiene el poder de vivificarte, tiene el poder de enseñarte también. Dice el versículo 108: te ruego, oh Señor, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Ese enseñar tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios también tiene el poder de librarte continuamente del peligro. Dice el versículo 109: mi vida está en continuo peligro, mas no me he olvidado de tu ley. La palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, y el peligro continuo que hay delante nuestro. Somos iluminados cuando tenemos esta búsqueda, este conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que todo ataque de Satanás contra tu vida tiene que ver con un ataque continuo de la palabra a la palabra de Dios, porque es una semilla. Satanás no quiere que ese potencial se active en tu vida, y tiene como objetivo principal atacar, obstruir la palabra de Dios para que no se active tu potencial. Es por eso que en la parábola del sembrador, el Señor dijo que cuando el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó entre pedregales, y vinieron las aves del cielo, inmediatamente la arrebataron. Hubo un ataque contra la palabra, contra la semilla. También parte cayó entre espinos, entre pedregales. Los pedregales no permitieron que la palabra tuviera profundidad, y los espinos ahogaron la palabra. Es por eso que nosotros debemos entender que hay un constante ataque contra nuestra vida cuando recibimos una palabra de Dios. Es por eso que el mundo se enfrenta y se opone a todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando hablo de mundo, no estoy hablando en sí de las personas ni del planeta, sino del cosmos. Esa es la palabra para mundo, que es un sistema satánico que rivaliza contra Dios y se opone continuamente a Dios. ¿Por qué? Porque mientras la palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera tu camino, el mundo es oscuridad y tropiezo. Con todo, tenemos que entender que Dios alumbra para que tu potencial se active, pero tu potencial se activará dependiendo de tus próximos pasos. Y tus próximos pasos determinarán lo que va a suceder con ese potencial. Hoy quiero hablarte de 4 cosas sumamente necesarias e indispensables para que tu potencial se active por la palabra de Dios. Número 1, versículo 106, vamos a ver allí un principio extraordinario que tenemos que poner por obra, y es: reafirma tu decisión por Dios. Dice el versículo 106, juré y ratifiqué
que guardaré tus justos juicios. La palabra jurar es importante, pero la palabra ratificar eso que se había jurado. Dios confirma sus promesas con quienes confirman su compromiso con Dios. Cuando, no sé si alguna vez cuando viajaste, hiciste una reserva en un lugar, tal vez nosotros con mi familia cuando hemos viajado nos gusta estar en hoteles, nos gusta la comodidad de una casa o alquilar un lugar. Y entonces lo vemos tal vez por internet, vemos la foto, elegimos el lugar acorde al presupuesto, acorde a nuestra necesidad. Y cuando nos hemos decidido, decimos, bueno, queremos hacer una reserva. Inmediatamente la persona, como estamos a la distancia, tal vez en distinta provincia, nos dice, perfecto, tiene que hacer una transferencia. Esa transferencia será la confirmación de lo que yo le estoy diciendo, lo voy a cumplir. Lo mismo sucede con Dios. No basta solo con jurarle, comprometerle. De hecho, muchas veces le hemos prometido muchas cosas que luego no hemos cumplido. Necesitamos jurar, necesitamos prometerle a Dios, necesitamos asumir un compromiso, necesitamos inmediatamente ratificarlo. La palabra hebrea ratificar es la palabra kum, que significa confirmar, ejecutar, establecer, permanecer en pie, resistir, suscitar, sustentar. Si quieres que la palabra de Dios se active tu potencial, o sea, haga activar tu potencial en tu vida, tus próximos pasos deben confirmar tu compromiso con Dios. Porque no se trata solo de lo que dices, se trata de cuando rectificas o ratificas, mejor dicho, eso que has dicho que vas a hacer para Dios. La segunda cosa que será determinante para que se active ese potencial, que la palabra de Dios active el potencial que Dios ha puesto en nosotros, es no te desvíes. Mirá que dice el versículo 110, me pusieron lazo los impíos, mas yo no me desvié de tus mandamientos. Allí esa palabra mandamiento tiene que ver con la palabra de Dios. Yo no me desvié. Ningún desvío parece significativo al principio. Es un gran problema de cuando una persona se desvía. Se desvía primero un poco y luego otro poco y nunca se da cuenta que se está desviando hasta que ya es demasiado tarde. En el año 2022 la NASA desvió un asteroide a 11 millones de kilómetros de la Tierra que amenazaba con llegar a la Tierra y con causar una catástrofe. ¿Cómo lo desvió? Bueno, envió una nave que chocó contra ese asteroide y lo desvió estando a una distancia de 11 millones de kilómetros de la Tierra. Tan solo lo desvió el 1% de su recorrido. Pero era tan larga la distancia que ese 1% cada vez hizo que se vaya desviando cada vez más y entonces evitó el chocar con la tierra. Así sucede cuando nosotros nos estamos desviando. Dice, me pusieron lazo los impíos, que tiene que ver con trampas. El enemigo siempre te pone lazos, te pone trampas, cosas que parecen entretenidas, cosas que tal vez no parecen malas en sí mismo, pero uno comienza a desviar su atención de la palabra de Dios, comienza a desviarse de lo que Dios nos dice en su palabra, de las demandas de Dios. La palabra desviar aquí es la palabra hebrea ta, que significa apartarse, descarriarse, divagar, extraviarse, tambalearse. Si quieres que la palabra de Dios active el potencial en tu vida, debes asegurarte que tus próximos pasos no tengan el mínimo desvío, porque los planes de Dios siempre van a funcionar en tu vida cuando no te desvíes. Y los mejores planes de Satanás son a largo plazo, de modo tal que la persona cae en la trampa, comienza a desviarse poco a poco hasta que es demasiado tarde. La tercera cosa que es necesaria para que Dios active nuestro potencial a través de su palabra es valora lo que Dios te ha dado. El versículo 111 de este capítulo nos dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Habla de testimonios, habla de la palabra, dice, los he tomado por heredad. Lo que no se valora, luego, tarde o temprano, se lamenta. En la parábola del hijo pródigo tenemos a dos hijos allí con características muy diferentes, pero los dos cometieron un mismo error. Uno que se alejó de la casa del padre y el otro que estando en la casa del padre, si no pudieron ambos valorar lo que el padre les estaba dando. Uno porque se alejó y malgastó todos sus bienes. Este desperdició
no valoró lo que su padre le había dado y él lo desperdició viviendo perdidamente. Pero cuando él regresó, allí su hermano vio que el padre le hizo fiesta, le puso el mejor calzado, le puso un anillo, lo vistió y le mató un animal para celebrar y hacer una cena. Y él dijo: padre, yo nunca me fui de tu casa, nunca te abandoné, siempre te he servido y nunca me diste todas estas cosas. El padre dice: hijo, todas estas cosas son tuyas, vos nunca me las pediste. Esa persona desaprovechó lo que había en la casa del Padre. Y a veces nos sucede así con muchas cosas y con la palabra de Dios, porque no la valoramos. Algunos la desprecian y otros la desaprovechan. Por heredad he tomado tu testimonio. La palabra heredad acá es la palabra hebrea nakhal, que significa recibir como posesión, adquirir, poseer como riqueza. Nosotros tenemos que valorar como una gran riqueza la palabra de Dios. Es por eso que si quieres que la palabra de Dios active tu potencial, tus próximos pasos deben tener como prioridad valorar lo que Dios te ha dado. La familia, la salud, tus hijos, tu economía, tu trabajo, tus fuerzas, esas manos, esas piernas que tienes para moverte, para caminar, esos ojos que tienes para leer, para meterte en la palabra, el tiempo que Dios te da. Valora entonces las cosas que Dios te da, porque eso es lo que va a hacer producir tu vida. No seas como aquel que tomó un talento y lo enterró. Valora lo que Dios te da, porque entonces será productivo en tu vida. La cuarta cosa, y con esto termino, que es necesario para que la palabra de Dios active el potencial en nuestra vida, es: inclina la balanza de tu corazón hacia Dios. Dice el versículo 112: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, dice, de continuo hasta el fin. Así concluye este párrafo de 8 versículos, diciendo: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, la palabra de Dios, de continuo hasta el fin. Tu corazón es lo único sobre lo que en verdad puedes decidir en tu vida. No puedes decidir de aquí a mañana, porque ni siquiera sabes que vas a estar vivo, ni siquiera sabes si vas a tener salud, ni siquiera sabes que vas a tener fuerza, ni siquiera en este instante puedes tomar grandes decisiones, porque toda decisión dependerá de Dios. Sin embargo, puedes decidir sobre tu corazón. Y es importante saber inclinar la balanza hacia Dios, porque no tiene que ver con algo objetivo, tiene que ver con algo subjetivo. Te quiero explicar esto de esta manera. Por ejemplo, nuestro clásico rival en Argentina es Brasil. Nosotros supongamos que en el Mundial llegamos a la final con Brasil. El árbitro que va a dirigir ese encuentro no puede ser ni brasilero ni argentino, porque si no sería neutral, y si fuera un árbitro brasilero inclinaría la balanza del partido hacia Brasil, y si fuera un árbitro argentino inclinaría la balanza hacia Argentina. Es por eso que nosotros no podemos ser neutrales, no podemos ser objetivos, debemos ser subjetivos, inclinar la balanza de nuestro corazón a Dios. Es por eso que el salmista dice aquí: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hacia fin. Él inclinó su corazón hacia lo que consideraba que era mejor. La palabra inclinar aquí es la palabra hebrea natá, que significa adherirse, alzar, apartar, intentar, presentar, rendir, volver. Si quieres que la palabra de Dios active tu potencial, tus próximos pasos deben inclinar la balanza de tu corazón hacia Dios, porque Dios está a la puerta y llama, pero solamente nosotros podemos abrirle la puerta de nuestro corazón. Concluyo con esto. Quiero leerte lo que dice el Salmo, el libro de Isaías, en el capítulo 43, lo busco rápidamente, Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, dice la palabra de Dios allí: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Y aquí que yo hago una cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino al desierto y ríos en la soledad. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas. No hay nada malo en recordar tu pasado. De hecho, nunca vas a poder olvidar tu pasado. Lo malo es cuando tu pasado está condicionando tu futuro. Hay una cosa que le sucede a los niños
a los niños que están aprendiendo a caminar, que se llama la fractura de los primeros pasos. Cuando un niño es ayudado por sus padres y le están enseñando a caminar, a veces entre los 9, 10, 11 meses, 12 meses, algunos tal vez tardan un poquito más, pero siempre necesitan ayuda a los padres para aprender a caminar. Cuando un niño se cae y se quiebra, lo que sucede es que luego comienza esto y se le llama la fractura de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque después le cuesta mucho caminar, porque rechaza cada paso que va a dar, porque relaciona los pasos con el dolor. Y esto tiene mucho significado cuando nosotros traemos a la memoria las cosas pasadas, porque empezamos a relacionar nuestros próximos pasos con el dolor del pasado. Tal vez te sentiste defraudado por tu pareja, por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, te sentiste defraudado en tu trabajo, tal vez te equivocaste y cometiste un error, y entonces tus próximos pasos te estás condicionado por esas cosas del pasado. Tal vez hiciste algo malo, te hicieron daño, o tantas cosas pueden habernos pasado o sucedido en el pasado, que entonces experimentamos un poco lo que los niños experimentan, la fractura de los primeros pasos, o la fractura de los pasos que tenemos por delante. Y entonces hay mucha gente que está condicionada en sus próximos pasos, porque relaciona el próximo paso con el dolor del pasado. Aquí dice el Señor, dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a la memoria. ¿Sí? Porque el que está en Cristo nueva criatura es, y debe dar pasos conforme a la voluntad de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra, alumbra nuestros próximos pasos. Si la palabra de Dios alumbra tu camino, es porque para Dios no cuenta el pasado, lo que cuenta son tus próximos pasos, por lo cual reafirma tu decisión por Dios. No te desvíes, valora lo que Dios te ha dado, inclina la balanza de tu corazón hacia Dios, porque lámpara es a tus pies la palabra de Dios y lumbrera tu camino. Y si tu camino va hacia adelante, es porque lo mejor aún está por venir y tus próximos pasos te conducirán hacia ello. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque algo sucede en nuestra vida, en nuestro corazón, cada vez que tu palabra llega, trae luz a nuestro entendimiento. Hoy, Señor, nos muestras a través de Salmo que tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros próximos pasos. Hay personas que tuvieron tropiezos, que tuvieron caídas, que cometieron una y mil veces los mismos errores, y entonces cuando miran hacia adelante relacionan los próximos pasos con el dolor. Hay personas que fueron defraudadas, que fueron traicionadas, que fueron dañadas, que fueron aborrecidas, que fueron menospreciadas, y relacionan los próximos pasos con el dolor. Hay personas que tuvieron pérdidas en la vida y entonces tienen temores, y entonces relacionan sus próximos pasos con el dolor. Pero gracias por tu palabra. Algo sucederá en la vida de aquellos que reciban esta palabra. Yo he predicado lo que dice tu palabra y sé que tu palabra no volverá vacía, Señor. Sé que muchos que están viendo este video, recibiendo esta palabra, recibirán milagros, y los próximos pasos serán determinantes para alcanzar lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Si esta palabra bendijo tu vida, te recuerdo que te suscribas a este canal y que le des a la campanita allí para que estemos en contacto, recibirás la notificación, y sobre todo que compartas la palabra. No solo bendecirá tu vida, bendecirá la vida también de aquellos que se han alcanzado por ella. Que el Señor te bendiga.